La presentación de las preguntas va a ser en modo, va a ser un caso clínico. Porque son 1, 2, 3, 4, todas las clases vienen con dos preguntas. Y tienen mucho que ver con la pregunta que estamos tratando. Y todos son casos reales. Para empezar, no tengo ningún conflicto de interés, no represento a ninguna empresa que promueva el consumo de calcio. Muy bien. Este es un caso clásico, una mujer de 45 años, le han retirado la tiroidectomía, le han hecho una tiroidectomía, ingresa a emergencia por parestesias. ¿Alguna idea hasta ahora? Metabolismo de calcio. Claro, entonces es posible que al momento de hacer la resección hayan retirado las glándulas paratiroides. Si el calcio 7.2 está bajo, ¿cuánto es lo normal? De 8 a 10. Muy bien, 8. La PTH se encuentra baja también. El tratamiento que recibe en emergencias calcio y calcitriol. Vamos a ver otro caso. Un niño con raquitismo se encuentra vitamina D baja. ¿Dónde más? En Cajamarca habrá mucho déficit de vitamina D comparado con Europa, con Noruega, Finlandia, ¿no? No, ellos tienen. ¿Y por qué? ¿Por qué será así? Por el sol. Sí, son conscientes de que tenemos la ventaja del sol, ¿no? El sol nos ayuda a tener un metabolismo adecuado de vitamina D, activa la vitamina D en la piel, permite que la absorción de calcio. ¿En dónde se absorbería el calcio? Ya, muy bien, intestino. ¿Y otro más? Muy bien, riñón. ¿Y las personas que tienen mal el riñón, cómo tendrán el nivel de calcio? Bajo. Muy bien. No, lo están diciendo. La vitamina D actúa como si fuese un acelerador del proceso de absorción de calcio. Suplementos, exposición solar. ¿Habrá alguna situación donde yo necesito un poco más de calcio? Fisiológica, no patológica, fisiológica. ¿Embarazada? Embarazo es uno, muy bien. Otro. Niños, ya. Niños. Otro. De mujer. Situación fisiológica. La vejez, ¿no? Las mujeres que tienen más años, al tener menos niveles de estrógeno, tienen menor captación de calcio y eso hace que necesiten un aporte mayor de calcio. ¿Qué pasa? Hay otras situaciones donde los quelates de fosfato y calcitriol tienen que ser dados para poder elevar los niveles de calcio. Pancreatitis. ¿Sí se acuerdan que uno de los criterios de Ransom es el calcio, no? ¿A las cuántas horas? 72, creo. 48 horas, ¿no? 48 horas, ¿no? ¿Por qué? ¿Han hecho una vez jabón? ¿Alguien ha hecho jabón? ¿No lo han hecho? Yo a los 8 años, 9 años hacía jabón. ¿Por qué? Bueno, mi mamá me regaló un pequeño kit de laboratorio y uno de los experimentos era hacer jabón. ¿Nadie ha hecho jabón alguna vez? ¿O ha visto cómo se hace jabón? Con grasa, me parece, y soda cáustica. Grasa. Y soda cáustica. Muy bien. Grasa como la que tiene el páncreas. ¿Por qué es importante? Porque el calcio, la pancreatitis genera jabón en el páncreas y consume calcio. Y eso hace que el calcio en la sangre baje. Entonces, el monitoreo de calcio en los pacientes con pancreatitis tiene que ser continuo, ¿no? En los pacientes que tienen hipercalcemia, necesito hidratarlos. ¿Quién tendrá el trastorno de conciencia? ¿El paciente con calcio bajo o calcio bajo? Uno no tiene que estar con trastorno de conciencia. Principalmente el paciente con calcio alto. El paciente con calcio bajo viene como mi paciente, ¿no? Tenía una crisis hipocalcémica y muy bien. Le dijeron, che usted. O si no, le mide la presión, deja la presión por encima de la presión de la PAM, ¿no? Y el paciente empieza a hacer esto. Necesito laboratorio. Los maestros de sus maestros no tenían laboratorio. Es el diagnóstico de hipoglucemia. Ustedes también lo pueden hacer. El diagnóstico clínico ayuda mucho. Y el seguimiento de la normalización después del tratamiento debería ser en el nacer.
Lo vamos a separar. ¿Qué alimentos tienen más calcio? Esa es la tesis de mi esposa. ¿Qué alimentos tendrán más calcio? Yogur, ¿qué es? La leche, yogur. El alimento que tiene más calcio es una especie de producto, una especie de macerado de leche, de queso, de yogur, que se hace en Noruega. Ustedes seguramente lo van a encontrar en Plaza B, uno chiquito, no me acuerdo el nombre. Ese que tiene el que no. Tiene un nombre, no sé qué fibras, tiene un nombre especial. Yogur es un tipo de yogur macerado, medio fake. No me acuerdo, algo así es el nombre. Luego de eso, entre el yogur y el queso se pelean los niveles más altos de calcio. Entonces, ¿qué conviene a la paciente? Que me diga, consume más leche, consume más queso y yogur. Queso y yogur. Más queso y yogur. Tienen una mayor cantidad de calcio. El tofu tiene menos. El problema de las no lo he puesto. Sardinas también tienen un nivel aceptable de calcio. El problema de las verduras de hoja verde es que tienen calcio, pero al mismo tiempo tienen oxalato. Entonces, por un lado le doy calcio, por el otro lado lo quiero. Entonces, eso hace que la absorción de calcio no sea tan óptima con los alimentos de origen vegetal. El carbonato, hay pacientes que van a requerir suplementos de calcio, como los pacientes con enfermedad renal. Si ustedes han visto pacientes con enfermedad renal, le dejan calcio. Los pacientes que hemos pasado visita, un paciente que tiene calcio 7.9, estamos dejando calcio. ¿Por qué los pacientes con enfermedad renal pueden tener calcio bajo? Una hidroxilación de la vitamina D. Muy bien. Perfecto. Entonces, al no tener esa producción, el metabolismo, al romperse ese metabolismo de la vitamina D, la absorción de calcio va a ser mucho menor. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Cómo estará la PTH en esos pacientes? Estará aumentada. ¿Cómo estaba en el caso clínico? Entonces, es una manera en que yo puedo saber si el paciente tiene enfermedad renal o no. A veces los jóvenes, como ustedes, se centran mucho en el tratamiento. Hipocalcemia, le dan calcio, pero no en la causa. Si usted no se centra en la causa, no va a corregir el problema a largo plazo, ¿no? ¿Qué fuentes, cómo más funciona el metabolismo del calcio? La vitamina A va a acelerar la absorción en el intestino delgado. Si tengo deficiencia dietética, la deficiencia dietética de calcio es común en zonas con baja ingesta láctea. La leche es un alimento que está casi desde los albores de la humanidad, desde el neolítico, se utiliza la leche. Hay todo un movimiento, ¿no? Ustedes están parte de ese movimiento vegano, que evitan el consumo de alimentos que provengan de un animal, especialmente si es parte del sufrimiento de un animal. Es algo válido, pero lamentablemente las fuentes más reconocidas de calcio son esas. La recomendación diaria de alimentación debe ser entre 1000 a 1200 miligramos. Así que si tuviera un paciente vegano, una de las recomendaciones es suplementación con vitaminas y con calcio. La hipercalcemia por ingesta es sumamente rara. La única que está reportado es un síndrome especial. Seguramente ustedes han escuchado el síndrome de leche álcali. Es por ingesta de productos que tienen calcio. Pero fuera de eso es muy difícil, de manera natural, generar el incremento de calcio. La absorción en el intestino es 10 a 40%. Entonces el otro porcentaje tiene que estar por el riñón. Son las dos fuentes importantes de ingreso de input de calcio. Tenemos una absorción que es pasiva por gradiente en el yeyuno y en el hilo. ¿Por qué es importante eso? Porque ustedes van a vivir en un mundo un poco más complejo, con más retos. Por ejemplo, la obesidad actualmente ya se maneja en Cajamarca hace varios años con cirugía bariátrica. Entonces, un paciente que tuviera resección de yeyuno o ilio va a necesitar reposición de calcio permanente, porque es absorción pasiva que tiene. Y la absorción activa se da a través de la vitamina D en el duodeno. Hay una sustancia que se llama calvindina que va a ser el que transporta el calcio dentro de la célula. Hay una bomba de calcio que va a expulsar el calcio del intestino a la sangre.
hay proteínas que transportan el calcio como la albúmina y el 50% se encuentra disuelto en el plasma de forma ionizada. Es decir, que si tuviese la albúmina baja, ¿podría alterar el nivel de calcio? Sí, en el examen de laboratorio tendría que corregirlo para saber el valor real de calcio. La fracción que es libre es la que es activa en el cuerpo. Tenemos una balanza donde está por un lado el PTH y por otro lado el calcitriol, que va a regular el metabolismo del calcio. Los citratos y oxalatos van a ser sustancias que van a alterar la absorción de calcio. ¿Cómo se llama esta leche que les gustan estos? ¿De leche? ¿Cómo se llama? ¿Latte? Es un tipo de café con leche que tomamos. ¿Capuchina? No, tiene un nombre. Matcha. No, tiene un nombre. Algo así. Es un nombre medio raro. Porque redunda. Cuando piden dan risa porque cuando piden en Starbucks piden no sé, leche matcha, no me acuerdo. Algo así, no me acuerdo el nombre. Pero sí, es la manera más tonta de tomar leche. ¿Por qué? Porque el té no se combina con la leche. Igual que el café, no se combina porque tiene fitatos y oxalatos que tienen entre sí la capacidad de absorción del calcio. Por eso, si quieren realmente calcio, tiene que ser leche. O queso, mejor, ¿no? Queso y yogur. Las enfermedades gastrointestinales y la vejez van a provocar una disminución en la absorción. Por eso que un paciente que sea añoso es mejor darle suplementos de calcio. Ahora, ¿cuánto le dejo? Hay presentaciones de 1.000, 100.000 de calcio, de 20.000. Las recomendaciones actuales son una ingesta de calcio de aproximadamente 80 miligramos por día. 800 miligramos por día. No se necesita una gran cantidad, 800 unidades de vitamina D. De calcio, aunque ustedes consuman lo más cercano a carbonato de calcio, 1.150 unidades, es bastante. Por calcio total es algo de menos de 100. Vamos revisando. Una pregunta tonta: ¿dónde se deposita el calcio? ¿Dónde se almacena el calcio? En los huesos. Eso sí han hecho experimentos. Agarran el huesito, le ponen, han hecho ese experimento, le ponen el ácido acético y empiezan a hacer que el huesito sea más blando. ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué les menciono eso? ¿El calcio es un metal? ¿Es un no metal? ¿El calcio es un metal o es un no metal? Ya, ¿qué valencia tiene? Más 2. Entonces, esta capacidad de poder ser un no metal lo equipara a algunas sustancias, ¿como cuáles? Como el litio. Entonces, un paciente que recibe litio por psiquiatría va a reemplazar este calcio por litio. ¿Y eso qué va a generar? Fragilidad de los huesos. ¿Y qué otra sustancia se parece un poco al metabolismo? Tiene la semejanza con el metabolismo del calcio. Una sustancia que los cajamarquinos conocen. Cajamarca es una zona muy especial. La gente de Lima los conocemos por dos eventos muy asiagos. Uno de ellos es el tema de la presencia de paragonismos tropicales. ¿Cómo? O sea, cuando usted dice Cajamarca en Lima, dice, paragonismos tropicales. Sí, claro, está bien. Le decimos, ellos deben saber un montón. Cuando yo llegué acá, nadie conocía paragonismos. Y el otro evento asiago es, ¿cómo se llama esta? Ustedes conocen la historia. Una empresa minera, no diré el nombre, pero ustedes ya saben cuál fue, se le cayó mercurio y empezó a perifonear a todo el mundo para que recoja con sus tacitas y sus ollas mercurio y no pueden devolver. ¿Y qué pasó? Inhalaron metilmercurio. La gente se moría, la gente murió, la gente tuvo dolores crónicos en los huesos, neuropatías, porque el mercurio se deposita en el hueso. Muy bien.
¿Qué más? Pero el calcio no solamente está en los huesos, ¿dónde más puede estar? Está en el plasma. Está en la célula, así es exactamente. ¿Qué más? A ver, algo importante del calcio que tengan que recordar. La excreción del riñón, ya lo conocen, la absorción a nivel intestinal. Pero recuerde que un paciente que tiene... ¿Y por qué es importante ese tema del mercurio? Porque cuando ustedes quieran saber si el paciente tiene una intoxicación crónica por mercurio, ¿dónde rayos van a buscar? En el pelito, como lo hacen en la mina. ¿Alguien tiene familiares en la mina? No. Soy ingeniero, trabajo en la mina y soy lo máximo, porque creo que porque he leído un poquito de internet de cerdo de medicina. Y digo, quiero saber si tengo intoxicación por mercurio. Le quito un pelito y lo llevo a investigación. Y me dicen, positivo. La mina me ha investigado. Mi chamba es decirle, mi chamba como auditor médico, decirle, usted no sabe lo que dice. Yo necesito, ¿dónde le pediría? ¿Dónde le pediría buscar mercurio? Biopsia. Huesos. Muy bien. Una biopsia. Le aprendieron que en hueso puede encontrar los depósitos de mercurio. ¿Dónde más? Oye. Bastante sencillo, ¿no? El tema del calcio. Paratiroides. La paratiroides va a secretar paratormona. Y esta paratormona va a regularse por dos elementos. Obviamente uno de ellos es el calcio. Pero ¿cuál es el elemento más importante en el metabolismo de la paratormona? ¿Cuál es? Fósforo. Entonces, si yo no quiero que mi paciente siga haciendo hipocalcemia, siga haciendo osteoporosis secundaria a hiperparatiroidismo, ¿qué tendría que hacer? Quelante de fósforo. Así es. Quelante de fósforo. Bajo el fósforo y la paratormona disminuye. Y la cantidad de calcio en la sangre aumenta. Porque se va incrementando la absorción, ¿no? El incremento de la absorción ósea y la reabsorción renal van a ser dos fenómenos que van a darse al mismo tiempo. Parte de la paratormona va a incentivar la síntesis de calcitrión en el riñón. ¿Qué más? Ya hablamos de la regulación de fosfato y calcio, pero no hemos hablado mucho del magnesio. No es parte de la clase, pero la regulación del magnesio también es importante en la regulación del calcio. Se sugiere que los pacientes con enfermedad renal o con tendencia a hipocalcemia puedan tener niveles de magnesio dosados de manera adecuada. Un error muy frecuente, no solamente acá, sino en Lima, es que hacemos diagnósticos alegres de calcio bajo. Decimos, tiene hipocalcemia, simplemente porque empieza a tener calambres. Lo último que se encuentra alterado es el calcio y el potasio en los pacientes con calambres. La mayoría de pacientes que tienen calambres, sus electrolitos son normales. Si usted sospecha de que es por un disturbio electrolítico, pida la evidencia en sangre. Si sospecha de hipomagnesemia, en vez de darle magnesol, pida el dosaje de magnesio. Si sospecha que tiene calcio bajo, pida el nivel de calcio. En Cajamarca, hace unos par de añitos, ya tenemos eso. No es como cuando yo llegué a Cajamarca, no les miento, no había ni agua, no había ni tomografía. ¿Se ríen? Eso es lo que tuve que vivir cuando yo llegué a Cajamarca. Afortunadamente ahora sí hay ese tipo de cosas. Los AGA se pedían cada día, MUSE. Ustedes han visto que se pide cada hora, cada 2 horas. Antes se pedía cada día, porque el paciente tenía que pagarlos. La calcitonina se produce en la tiroides. ¿Sí lo conocen por las células? Eso va a inhibir la resorción ósea. Va a ser un balance va a ser una pelea PTH-calcitonina, ¿no? El calcitrol es la vitamina B. Hay un factor que es el FGF23, va a regular el fosfato y va a suprimir el calcitrol. Los estrógenos son importantes para el metabolismo del calcio en las mujeres. Mientras lo tienen una buena masa ósea, pero si no lo tienen, empiezan a haber procesos de disminución del calcio, osteoporosis, entre otras cosas. Factores de riesgo para hacer osteoporosis. Ya, pausa, ¿qué más? ¿Talla alta o talla baja? Talla baja. Talla
¿Qué le digo a mis alumnos? ¿Deben creerme? No. Jamás me crean. Agarren el celular y revísenlo. Es uno de los factores importantes. Es un tonto quien cree en un médico, teniendo IA. Yo a mis pacientes les digo, no crean en el médico. Todo lo que he escuchado del médico, todo lo que he escuchado del médico, no crean. Revisen su celular con una buena IA, la que le guste. Gemini, Perplexity, la que usted quiera. ChatGPT, Grok, y usted compruebe si lo que he dicho es cierto. El paciente ya tiene su propia IA, así que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. No lo podemos ir alegremente. ¿Qué más? ¿Qué pasa con los pacientes que consumen glucocorticoides? Muy bien, ¿y qué debería hacer con ellos? Debería darle calcio. Aparte de calcio, ¿qué más debería darle? ¿Qué más debería dar? A ver, ¿qué cosa más debería hacer si tengo a mi paciente con lupus y prednisona? Señorita. Se ríen, ¿no? Dígame, ¿qué más debo darle a mi paciente? Ya, y ya eso ya lo dijimos. ¿Qué más? Yo hice un estudio para graduarme sobre eso. Los médicos, nadie le importa isonicida, nadie le da. ¿Debería darle isonicida a mi paciente con calcio, con glucocorticoides? Sí. Ese es un problema, usted no lo lee, usted lo está deduciendo, pero tiene que leer. El leer, aunque no lo crea, señorita, da un poder muy alto, es un superpoder. Si usted lo lee, ya no deduce, ya no inventa. ¿Qué otro medicamento más debería recibir un paciente? El infectólogo siempre nos está molestando. Tienes que darle. Cotrimoxazol. Deben creerme, busquen, léanlo. Algo más, es un grave defecto de los médicos peruanos, porque es peruano, el deducir cosas. Cuando usted lo que tiene que hacer es leerlo. Un ejemplo, la dimeticona no sirve para nada. Y Gaciobet no sirve para nada. Pero doctor, yo lo he leído, dígame una guía de práctica clínica que sugiera la dimeticona para el manejo de dispepsia. ¿Orgánica o funcional? Doctor, pero mi profesor de pediatría lo deja. Entonces, porque su profesor no sabe que no sirve el dimeticona. Un reto, una revisión sistemática, de estudios clínicos aleatorizados, doble ciego, controlados, multicéntricos, que diga que la dimeticona sirve para algo. No lo he leído, yo sí, pero es una revisión que es muy mal hecha. Como médicos, ¿tenemos que dominar bioestadística, investigación? Sí. ¿Debemos manejar medicina basada en evidencia? Sí, eso es más importante que conocer fisiopatología, aunque no lo crean. Muchos de los productos que nosotros manejamos no sabemos ni cómo funcionan. Hasta hace poco, la colchicina no se sabía cómo funcionaba. Pero sin embargo lo dejábamos. ¿Por qué? Porque había estudios. ¿Alguien pertenece a la sociedad científica? Para hablar de esos temas de medicina. El Alexandro. Sería bueno conversar, porque lo que me da pena, lo que me preocupa, es que el estándar para poder hablar de clases en las universidades más competitivas del país es medicina basada en evidencia. Los alumnos te levantan la mano, doctor, disculpe, ¿en qué guía de práctica clínica dice? Muy bien, en la guía europea de manejo de osteoporosis. Doctor, ¿en qué guía dice que la acetilcisteína sirve para una neumonía? Ninguna. ¿Qué no sirve? La vía oral no sirve. ¿Cómo que no sirve? Para que sirva tiene que haber al menos una guía de práctica clínica que diga que sirva, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Y no la hay. El doctor, ¿cómo lo sabe? Porque tengo un superpoder. Como soy auditor, quiero o no, tengo que leer. Ese superpoder me gustaría que lo tengan para poder conversar. Calcio plasmático. Si está bajo, ¿qué va a producir? Como el paciente con insuficiencia renal. ¿Qué produce? ¿Qué va a pasar con el PTH? Va a elevarse. ¿Y para qué se eleva? Para poder sacar de las reservas el calcio.
poder mantener un nivel aceptable para la vida. ¿Pero lo va a conseguir? A la larga no lo va a conseguir. Otro lado, calcio está elevado. ¿Qué va a pasar con el PTH? Va a disminuir, ¿no? Si tengo el calcio plasmático alto, va a haber incremento en la actividad de las células parafoliculares, va a aumentar el nivel de calcio sérico, va a haber una reducción en la reabsorción de fosfato, va a haber un incremento en la excreción urinaria de fosfato y al contrario, eso no nos va a ayudar para regular la hipercalcemia. Hueso de resorción, va a intentar producirse una disminución de la secreción de calcio y va a haber una reducción de calcio que va a ser ineficiente. Este fenómeno se da, por ejemplo, en una de las causas. ¿Cuál es una de las causas más importantes de hipercalcemia en un paciente? Tengo un paciente con calcio elevadísimo. Ustedes conocen, ¿han pasado hematos? Mieloma múltiple, muy bien, pero ¿es la causa más importante? No. ¿Cuál es la causa más importante de hipercalcemia? Un adenoma funcional en paratiroides. Es la causa más importante. Metabolismo de calcio, ya más o menos hemos conversado. El hueso tiene un 99% de calcio, de hidroxiapatita. Y es un juego entre resorción y formación de hueso. Eso se llama remodelación. Resorción, osteoclastos, formación, osteoblastos. Y hay una vía RAN-QB. Sí lo conocen a través de mieloma múltiple. Muy bien. Eso va a generar estimulación de los osteoclastos mediante actividad del PTH. El calcitriol va a aumentar la resorción. La calcitonina va a inhibir los osteoclastos. Se calcula que más o menos hay 500 miligramos de calcio liberado y absorbido. Es necesario mantener una ingesta adecuada de calcio. La osteoporosis se produce por desbalance de este proceso de remodelación. O sea, hay más destrucción que producción debido a una alteración estrogénica. Entonces, tengo algunas alternativas. Una de ellas es, en casos severos, puedo sugerir el uso de hormonas para osteoporosis. El problema es que ya conocemos un par de estudios. Conocemos el estudio más grande, que es el estudio del 1.000.000 de mujeres. ¿Qué significa cuando yo doy reemplazo hormonal en una mujer? Cáncer. ¿Cáncer de qué? Cáncer de mama, de cuello uterino, útero, de endometrio, cáncer de endometrio. Y si un paciente no se mueve, si está tiradito, eso puede causar un incremento en la resorción excesiva. Hay marcadores para la resorción. No es parte del tema, pero hay marcadores. El 90% de la excreción urinaria se produce por filtración glomerular de calcio libre. 60-70% es pasivo por sodio. No se ve muy bien, pero el 60% se produce en túbulo contorneado proximal y el resto, 30%, se produce en asa vaginal. ¿Y eso qué significa? Se puede alterar por qué sustancia que utilizamos a cada rato. Diuréticos. Los pacientes que utilizan diuréticos en altas cantidades por mucho tiempo pueden tener alteraciones graves del calcio. El túbulo distal, hay 10% que está regulado por PTH y calcitriol. El PTH lo que va a hacer es reducir la excreción urinaria de calcio. La hipercalcemia va a aumentar la calciura por saturación. Los diuréticos ya hemos hablado, aumenta la excreción. La acidosis metabólica va a promover la pérdida de calcio por la orina. ¿Cómo podemos medir este proceso? Si tengo la sospecha de que hay un paciente que tiene una alteración renal en la excreción de calcio, puedo solicitar calcio y creatinina en orina de 24 horas. Y hemos hablado de la función del magnesio, que va a regular la absorción de calcio a nivel renal. Hipocalcemia. Si es que hay un hipoparatiroidismo postquirúrgico, como después de una resección quirúrgica por un cáncer de tiroides, tengo que dejar suplementos de calcio. ¿El calcio solito funciona? Necesito asegurarme de tener una provisión de entre 600 unidades de vitamina D en las mujeres no menopáusicas. Las mujeres menopáusicas por encima de 600 unidades de vitamina D. Hay medicamentos que pueden mejorar la fijación de calcio, como los bifosfonatos, el cisplatin.
Hay algunas enfermedades congénitas como el síndrome de Lee-George, donde puede haber un hipoparatiroidismo congénito. La resistencia a PTH, con el pseudo-hipoparatiroidismo, es otra causa de hipotiroidismo, hipocalcemia. Y las transfusiones masivas con citrato, en teoría, pueden generar hipocalcemia, pero no en todas. O sea que es una estupidez dejar gluconato de calcio y dejar clorfenamina después de cada paquete globular, porque ustedes lo han visto. Pero no es necesario, no hay ninguna guía de práctica clínica que diga que es cierto. Quien sabe más de hematología es torpedo, pero Lobato, pregúntenle. Con él hemos conversado varias veces, me dice, ¿de verdad? Fuera del país. O sea, si Perú se hace cualquier cosa, pero no se deja con otro de calcio, porque no es necesario. Es necesario si hay transfusiones masivas y yo demuestro que el calcio total está alterado. Los médicos aprendemos nos transmitimos refranes, ¿no? Refranes, por ejemplo, ¿no? El aritmético no sirve para nada, es un refrán, no sirve para nada. Otro es, si tienes un paciente, para probar, a ver, ¿qué harían ustedes si fuesen médicos y estuvieran solitos? Eso lo hemos visto hoy. ¿Cuál es? A ver, cualquiera de ustedes. Ustedes están en emergencia, son internos, no hay ningún asistente. Llega una paciente que está en coma, traída por SAMU. Doctora, el paciente está en coma, está convulsionando, está en coma, no reacciona y no tenemos laboratorio. ¿Qué hacemos? Primero tendremos que estabilizar al paciente. Bueno, muy bien, ABCD. ¿Pero qué más? Doctora, sigue convulsionando, sigue en coma, ¿qué hacemos? Glucosa. ¿Dijo? ¿Cuánto? Ya, glucosa, ya, pero ¿cuánto? ¿Y cómo? ¿Cuánto? Hemos hablado hoy día. 3 de 20. ¿Qué dicen los libros? ¿En qué idioma se aprende la medicina? Inglés. En inglés. Si no lo aprende en inglés, está fuera. ¿Y qué es lo que dicen los libros de emergencia para el manejo de hipoglicemia? Usted ha leído. ¿Y por qué? Porque existe dextrosa al 50% en Perú. No existe. Así es, pero es 50%. Perfecto. 50% 50 mililitros, ¿no? Pero no hay eso. Entonces, ¿cuántos gramos de dextrosa equivale a una solución de 50 mililitros con 50%? 25 gramos. Cada ampollita, ¿cuánto tiene? 6 gramos. Por eso son 4. Y ustedes han visto que ponen 3. Otros ponen 5. Total. ¿Cuál le pongo? ¿Cuánto le ponemos? 4. 4. Todo está explicado por eso. Muy bien. Pacientes como estos, ¿cuál es la ventaja de estar en una ciudad grande? Si usted va a una ciudad grande a hacer su serón, su internado, usted va a ver estos casos del libro, los va a ver en una ciudad de 18 millones de habitantes. Cajamarca, ¿cuántos habitantes tiene? 400,000. ¿Y Lima cuántos tiene? 18 millones. Obviamente se va a ver más cosas de estas. Estos pacientes los vemos entrar. Doctor, no sé, no puedo hablar. Muy bien, perfecto. Lo que hacemos simplemente, ¿cómo se llama el signo? Y muy bien, digo, tiene hipocalcemia. ¿Le han operado a usted del bocio? Sí, hace un par de días me han operado de cáncer de tiroides, el cirujano oncólogo, y él cree que él deja calcio. No deja calcio. Los que hacemos diagnósticos en este país son los clínicos. El que hace diagnósticos en el país, en Perú, somos los clínicos. Los cirujanos son muy diestros operando, ahí queda. Entonces nosotros nos preocupamos de ese tipo de cosas. Si usted va a ser cirujano y va a hacer una operación de tiroides, lo mínimo que tiene que hacer es un seguimiento con un endocrinólogo. No digo que va a ser mal, no, todos tienen su lugar, todos los médicos de todas las especialidades tienen su lugar, pero los clínicos somos los que nos preocupamos por estas cosas. ¿Qué más? A ver, PAM, unos minutos, 3-5 minutos por encima de la PAM, y la manito hace esto, ¿no? Es uno de la mano de la partida. ¿Qué más me preocupo? ¿Por qué me preocupo en el EKG? Porque hipocalcemia es una de las causas de arritmia más importantes de
punto de vista metabólico. Pueden haber convulsiones en casos severos. Estos pacientes llegan andando, caminan, o sea, viene el doctor, estoy viniendo porque mis manos se han puesto así. Tengo este problema, pero están conscientes. Pero ¿qué pasa con los pacientes con hipercalcemia? Eso es otra historia. Ahí sí hay trastorno de conciencia. Me preguntaron, doctor, ¿qué electrolitos generan trastorno de conciencia? ¿A la cabeza? Sodio. ¿Y después de sodio? Calcio. ¿El potasio tendrá alguna relación con trastorno de conciencia? Hemos tenido pacientes con potasio de 8 despiertos y con potasio de 1 despiertos. Por lo tanto, el potasio no produce trastorno de conciencia. Cataratas basales crónicas en los pacientes con hipercalcemia severa. Hay hipotensión y fallo cardíaco que es refractario al tratamiento. Cuando usted tenga un paro cardíaco y usted vea que, doctor, pero yo estoy aplicando todo el algoritmo AHA, estoy que reanimo, estoy que le he intubado al paciente, le he puesto catéter, pero sigue entrando en taquicardia ventricular, sigue haciendo tosada de points. Entonces, ¿qué debo hacer? Algo que no hacemos acá mucho. Llega el paciente y el toque. Exámenes de electrolitos, exámenes de sangre, pedimos todo. No lo hacemos, acá solamente nos dedicamos a la confesión. En niños, el déficit de calcio crónico asociado a vitamina D disminuida puede generar raquitismo y retraso en la dentición. Y pueden haber síntomas neuropsiquiátricos como ansiedad y depresión. Eso sí lo hemos visto en los pacientes con hipercalcio. Acá ha habido una discusión. Justo les estaba comentando los heurísticos. El heurístico es un refrán. Son los tipos de refranes por los cuales los médicos aprendemos medicina. ¿Cómo he aprendido medicina? Yo, el doctor Córdoba, el doctor Martos, que hemos hecho la especialidad fuera. ¿Cómo lo hemos aprendido? A través de esos refranes. Y hay uno de esos refranes. La hipocalcemia se diagnostica por calcio total, no por calcio iónico. ¿Por qué? Porque el calcio iónico es muy variable. Sin embargo, cuando yo he revisado la bibliografía, sí mencionan que el calcio iónico menor de 4.5 miligramos por decilitro puede ser parte de un diagnóstico de hipocalcemia. Pero yo recuerdo lo que a mí me enseñaron. El calcio total es el que define la hipocalcemia. Si tienen un paciente con hipocalcemia, ustedes están por calcio iónico, están obligados a pedir calcio total. Uno debe corregir más 8 miligramos por decilitro por cada gramo por decilitro menor de 4 para saber el calcio real, ¿no? En el hipoparatiroidismo el PTH está disminuido. Cuando hay déficit de vitamina D o hay un problema renal, el PTH se encuentra alto. Cuando hay deficiencia, yo debo pedir 25 hidroxivitamina D. En los pacientes, no, eso es más adelante del tratamiento. El magnesio es importante y debe pedirlo para evaluar en total todo el metabolismo del calcio. El fosfato incrementado es parte de la insuficiencia renal crónica, ya lo conocen. Si yo sospecho síndromes congénitos en el recién nacido, debo pedir pruebas genéticas relacionadas a la absorción de calcio. Hay varios genes que están asociados. Hemos hablado del síndrome de George. El EKG para alteraciones cardíacas. Todo paciente con hipocalcemia severa debe tener EKG. Y en los pacientes que tienen osteoporosis, no hagamos la tontería que hacemos acá. ¿Cómo hacen el diagnóstico de osteoporosis? La mayoría le piden una placa. Tienes osteoporosis, o peor todavía, tienes dolor en los huesos, te doy tu calcio. Esos son estúpidos. Densitometría. Así es. Si sospecho de osteoporosis, pido densitometría. Si sale un score T menos de 2.5, menos 2.5, ya hago el diagnóstico. Pero si sale 1, no hay osteoporosis. ¿Para qué le doy calcio? ¿Para qué le doy vitamina D? ¿Para qué le doy alendronato? Dejemos de ser empíricos, no sean empíricos. El doctor está con gas, le dejo pancreasina. No, eso es empirismo. Déjelo cuando lo necesite. Tratamiento agudo. Tiene calcio bajo, le pongo gluconato de calcio cada 8, ¿no? Le doy una sola dosis de 1 a 2 ampollas de gluconato de calcio al 10%. Si se persiste, se puede coordinar una infusión continua.
El magnesio es importante corregirlo con sulfato de magnesio en los casos donde hay calcio bajo y magnesio bajo. Se hace el monitoreo cardíaco. El manejo de la hipocalcemia severa, crítica, se hace en trauma shock. La alcalosis puede empeorar los síntomas. La vitamina D activa se da en calcitriol en los pacientes con enfermedad renal. Ustedes van a ver que en el seguro sobre todo dejamos vitamina D como calcitriol. Lo damos en los pacientes con enfermedad renal hasta 1 miligramo por día, o sea 2 como máximo. Suplementos orales para el mantenimiento, calcio, citrato de calcio, no hay una preferencia. Pues van a escuchar, no, el citrato de calcio produce menos cálculos. Muy bien, muéstrame dónde está tu estudio clínico, tu revisión sistemática o metaanálisis de estudio clínico serializado, doble ciego controlado, multicéntrico, que me diga eso no existe. Tratar causas subyacentes, la cirugía de tiroides. Si es que hay un problema por temas quirúrgicos, el manejo es definitivo con vía oral. Dosis pediátricas se ajustan por peso. Hay que tener cuidado en los pacientes que están digitalizados por la toxicidad que puede haber. Tanto la hipocalcemia como qué alteración de electrolitos es la más peligrosa en los pacientes con digitálicos. ¿Qué es lo que no debe pasar? Potasio, ¿alto o bajo? No puede haber potasio bajo en un paciente que toma digitálicos. Tiene que estar normalizado. Si el paciente toma digitálicos, tengo que saber su nivel de potasio y el nivel de calcio, porque también incrementa la toxicidad. Tratamiento crónico. En reemplazo oral puede ser con carbonato de calcio, 1 a 2 gramos. ¿De cuánto vienen las pastillas? De 1100 gramos. Usted va a ver que se dejan. El endocrinólogo en Trujillo me ha dejado 5 tabletas de carbonato de calcio de 1100 miligramos al día porque tengo hipoparatiroidismo. No, la dosis es 2 gramos. Más de eso no debería hacerlo porque ¿qué puede producir? Sentido común. Cálculo, ¿no? Citrato de calcio. Calcitriol hasta 1 microgramo por día para la activación. Las pastillas vienen de 0.5. El ergocalciferol para la deficiencia de vitamina D. Se puede dar PTH recombinante como teriparatida para pacientes con hipoparatiroidismo. Debo monitorizar el calcio y fosfato. Por eso que va a ver usted que eso hacen bastante los nefrólogos. A sus pacientes les piden periódicamente calcio y fosfato, porque tienen que estar en niveles aceptables. La dieta rica en calcio y baja en fosfato. Hay que saber que hay algunos alimentos que pueden incrementar el fosfato en los pacientes que son renales, como por ejemplo las hojas verdes. Algunas hojas verdes, como la espinaca, en exceso pueden generar incremento del fosfato. No se recomiendan en los pacientes que tienen hipocalcemia. Los diacílicos se deben evitar, ya que reducen la excreción de fosfato. Tienen que hablarse a los pacientes sobre la recurrencia y seguimiento anual de los pacientes y las vacunaciones en inmunodeprimidos. No es la razón de la exposición, pero ustedes conocen que el nivel de vitamina D actualmente es un marcador metabólico de cambios de enfermedades como el Parkinson, como la demencia. Entonces se sugiere que tengamos niveles adecuados de vitamina D. ¿Y qué hay de la hipercalcemia? El calcio sérico por encima de 12. En la bibliografía que he encontrado es 10.5, pero realmente es 12 miligramos por decilitro, y el calcio ionizado más de 5.2 miligramos por día. La causa más importante es el hiperparatiroidismo primario que hemos hablado. Algunos cánceres pueden hacer síndromes de lisis tumoral, ¿como cuáles? Las leucemias agudas pueden hacer síndromes de lisis tumoral. ¿Y eso qué va a generar? Va a incrementar el calcio por el calcio intracelular que se presenta. Es raro cuando consumimos grandes cantidades de vitamina D, pero las cantidades de vitamina D no son recomendadas. Actualmente han salido cantidades brutales de vitamina D. ¿Han visto los productos? 120.000 unidades de vitamina D. ¿Cuánto hablamos? Pues dijo 600 unidades, 800 unidades.
Así es, entonces esas dosis altas no son buenas, pueden generar hipercalcemia. Hay una enfermedad, los médicos le llamamos, es la tuberculosis de los gringos. Se comporta como la tuberculosis, hace granulomas, pero produce calcio elevado, se llama sarcoidosis. Las sarcoidosis están asociados a hipercalcemia. La inmovilización prolongada en la fase inicial puede generar liberación de calcio. Hay medicamentos como el litio o las tiazinas que pueden interferir con el metabolismo del calcio. El hipertiroidismo acelera la resorción ósea. Es una pregunta común a los pacientes. Doctor, he leído que si tomo mucha vitamina, mucha hormona tiroidea, puedo tener osteoporosis. ¿Es cierto? Bueno, si no controlamos su nivel de calcio, podemos tener problemas de osteoporosis. La enfermedad de Addison puede generar hipercalcemia, pero básicamente por deshidratación. El síndrome de leche alcalina que hemos hablado, que es por oxidación. ¿Qué síntomas puede generar la hipercalcemia? Genera poliuria y polipsia por efecto nefrogénico. ¿Y eso qué va a hacer? Que el paciente tenga deshidratación. Estos pacientes llegan muy deshidratados. Una de las medidas más importantes es la hidratación de estos pacientes. Vienen con náuseas, con vómitos, constipación. Ellos sí vienen con confusión y letargia, pueden llegar hasta el coma. Han visto que en hipocalcemia no hemos visto ese tipo de efectos. El QT se acorta. Si en el QT en el anterior, en la hipocalcemia, se puede prolongar, el QT en la hipercalcemia se acorta. Pueden generar cálculos renales y nefrocalcinosis. Hay dolor óseo en los pacientes que tienen hiperparatiroidismo por descalcificación. La hipercalcemia es una causa de pancreatitis aguda. A ver, causa de pancreatitis que no sea litiásica, no sea alcohólico. Muy bien, traumas. Hemos tenido pacientes, ¿no? O traumatismo, otro. Hipertrigliceridemia, hipercalcemia. Otra. Parásitos, ¿como cuáles? Muy bien, otra. ¿Ahora hasta cuándo llegamos? Un defecto que tienen ustedes como estudiantes es que saben los diagnósticos, pero los tienen disgregados, dispersos. Empiecen a trabajar en pequeñas cajitas de diagnósticos, por ejemplo, anatómicas. 5 causas anatómicas de hepatitis. Ese es el problema. Cuando ustedes empiezan a trabajar en esos diagnósticos, no hay problema. 5 causas infecciosas de hepatitis. 5. Parasitarias le dijeron 1. Y virales. 5 causas metabólicas de pancreatitis. Esa es la ventaja que los asistentes tenemos. Hemos aprendido a ordenarnos, por eso que tenemos a la mano los diagnósticos. Anatómicas, doble sistema de Wilson, pancreatus divisum, pancreatitis aguda asociada, arritmias cardíacas. Todo paciente con alteración de cardio tiene que tener un estudio de electrocardiografía. Y la osteitis fibrosa quística crónica. Es uno de los síntomas. Para hacer el diagnóstico yo necesito calcio total y ionizado. ¿Es necesario solamente calcio iónico? No, el calcio iónico no me hace el diagnóstico solito. El calcio total sí, pero necesito pedir además el calcio iónico. Eso puede ser una pregunta examen. El PTH está elevado en los casos primarios. ¿Cuál es la causa más importante de paratiroidismo primario? Puedo preguntarles un caso típico de paratiroidismo y le digo cuál es la causa más probable. Su amiga no está acá, pero puedo preguntarles. Y eso está acá, ¿no? ¿Cuál es? Lo dije al inicio de la clase. El adenoma paratiroideo. Muy bien. Los pacientes que sospecho de hipervitaminosis, puedo pedir niveles de 25 y 1,25 vitamina D para hacer el diagnóstico de exceso de vitamina D. En los pacientes con mieloma múltiple, si lo han leído, tengo que hacer electroforesis, o sea, diagnóstico. La gammagrafía paratiroidea me ayuda a identificar los adenomas productores de PTH. Si es que hay osteólisis, voy a tener que hacer biopsia ósea. Estos pacientes, si vienen deshidratados, ¿cómo tendrán la creatinina? ¿Cómo creen que está? Así es. ¿Puede estar?
La litiasis, las radiografías me sirven para identificar las litiasis. Y mi historia familiar para hiperparatiroidismo de viejo. Ya acabamos. ¿Qué hago con un paciente que tiene el calcio tan bajo? Tiene un calcio en 15, un calcio en 20, como hemos visto. El paciente tiene un alto riesgo de muerte. Lo hidrato. Tengo que dar furosemida. Pero, doctor, por un lado está deshidratado y por otro lado le doy furosemida. Sí, ¿se acuerdan que hablamos? Que los diuréticos te hacen, van a generar pérdida de calcio. Así que ese calcio se pierde. Entonces, ¿qué le pongo? Le pongo furosemida. La calcitonina va a evitar que siga incrementándose el calcio. Entonces se lo puedo dejar subcutáneo o inhalado. Existe calcitonina inhalada. Bifosfonatos, pamironato. O hay otro bifosfonato que conozcan endovenoso. ¿Sí? ¿Lo dijeron? ¿Alguien lo dijo? ¿Ácido solindrónico? Ácido solindrónico o ácido pamidrónico pueden utilizarse para ese tipo de casos. Denosumab para los casos que son resistentes a bifosfonatos. ¿Qué pasa cuando tenemos una resistencia a bifosfonatos? Puedo utilizar denosumab. Son productos que tenemos en Cajamarca. ¿Tenemos en Cajamarca? Sí, tenemos en Cajamarca los medicamentos. Para los casos de hipercalcemia podemos utilizar denosumab. Los glucocorticoides se pueden utilizar cuando hay presencia de granulomas. Donde hay bastantes granulomas son los pacientes con sarcoidosis. Entonces ahí podemos utilizar prednisona a 40 miligramos. Pero el calcio necesitamos sacarlo rápido porque es una causa de paro cardíaco. ¿Cómo saco rápido un producto? Diálisis. En Cajamarca no hay mucho de esa costumbre de que si tengo un potasio muy alto, diálisis. ¿Alguien está siguiendo TAPIT? ¿Alguien está viendo TAPIT? ¿Ya lo están viendo? Ah, ya lo están viendo. Entonces, en los últimos capítulos han visto que un paciente, no, en la temporada anterior, un chico vino, sí lo vi en el capítulo, es un chico que vino corriendo, estaba corriendo porque estaba entrenando para maratón. ¿Qué pasó? Tengo por hambre, me duelen las piernas. ¿Y qué pasó de un momento a otro? Hizo paro, taquicardia ventricular polimórfica. Por side points tuvieron que hacer defibrilación. ¿Y por cuál fue la causa? El potasio estaba alto, potasio alto. Y esperaron, como acá en Cajamarca, que hicieron solución glucosada, nebulizaciones. ¿A dónde lo mandaron? Diálisis de frente. Esa es una muy buena costumbre en un país desarrollado. Perú no es un país desarrollado. Evitar la inmovilización, el monitoreo cardíaco y electrolitos y la cirugía urgente cuando tenemos una crisis hiperparatiroidea por la causa más común de hiperparatiroidismo. ¿Cuál es? La adenoma. Bueno, tratamiento crónico, la paratiroidectomía en los síntomas primarios. Sinacalcet se puede utilizar para sensibilizar el receptor de calcio intracelular y hacer que el calcio ingrese. La hidratación oral y dieta baja en calcio se evita la vitamina D y tiacidas, claro, porque ellos van a elevar los niveles de calcio. Las tiacidas van a disminuir la pérdida urinaria de calcio, van a elevar en sangre el nivel de calcio. Monitoreo óseo con densitometría. Pacientes con mieloma, los pacientes que tienen hiperparatiroidismo, que utilizan hormonas tiroideas por mucho tiempo y sospechamos de osteoporosis, les hacemos monitoreo con densitometría. Se sugiere que sea entre 1 año a 4 años, o sea, en los espacios de 1 a 4 años. Pero el estándar es anual. ¿Por cuánto tiempo le dejo los bifosfonatos? Para toda la vida, no. Va a depender de cómo sean las respuestas al escorte. Inmunosupresores en la sarcoidosis, ¿no? El seguimiento trimestral de calcio y la educación sobre síntomas de exacerbación. Y ya acabamos eso. ¿Qué complicaciones podemos tener en la hipocalcemia, la insuficiencia cardíaca crónica? Una complicación severa de la hipocalcemia crónica. La hipercalcemia, la insuficiencia renal aguda. Si tengo un paciente con calcio muy alto, lo primero que tengo que hacer es fijarme en la función renal de este paciente. Las arritmias ventriculares están para ambos. Si se acuerdan de las... ¿Cuántas H son? ¿Cuántas H son? Ajá. Las alteraciones de calcio están dentro de esas H. Los osteoporosis en hipocalcemia crónica, las metástasis óseas en las hipercalcemias malignas. Si tengo un paciente con calcio muy elevado y busco la ecografía de paratiroides y están normales, empiezo a pensar que podría haber
una enfermedad hematológica que produce elevación del calcio, ¿no? El mieloma múltiple. Las convulsiones refractarias en pediatría, cuando tengo un paciente que convulsiona o hace paro, la regla en medicina es que tiene que pensar un trastorno electrolítico. Tiene que pedir la batería, el panel completo de electrolitos que puedan generar eso. Sodio, calcio, magnesio, potasio, ¿no? Pancreatitis recurrentes es una complicación común en los pacientes con hipercalcemias. Puede haber depresión y psicosis asociadas. Los pacientes con hipercalcemia sí vienen con trastorno de conciencia, con agitación psicomotriz. En los pacientes con hipercalcemia puede haber cálculos biliares y las fracturas patológicas que no consolidan con facilidad tienen que tener control de calcio. Las diferencias: la hipocalcemia, la pH alta en los casos secundarios, la hipocalcemia. La hipercalcemia, el pH es bajo, como son secundarios. La hipocalcemia cursa con fosfato bajo, cuando existe deficiencia de vitamina D. La hipercalcemia, el fosfato puede estar alto en los casos renales. La hipocalcemia, como han visto, hay síntomas más excitatorios. El paciente tiene estos síntomas de Trousseau, de Chevrolet. La hipercalcemia, los síntomas son depresores. La hipocalcemia tiene tratamiento con calcio. La hipercalcemia tengo que hidratar. Principalmente, el pilar del tratamiento en hipercalcemia es hidratación y el uso de bifosfonatos. La hipocalcemia es común después de postirectomía, mientras que la hipercalcemia es común en los casos de cáncer. En los cánceres paratiroideos o los adenomas benignos y los productores de PTH. Dietas balanceadas de calcio, exposición solar a vitamina D, el screening después de la postirectomía, se evitan los suplementos excesivos, se monitoriza el nivel de calcio en los cánceres y en las enfermedades renales. Tengo que educar al paciente sobre los síntomas que puedan ser heraldos de los síntomas neuromusculares. Los pacientes con inmunosupresión se vacunan. El ejercicio es importante para mantener los niveles adecuados de densidad ósea. Una mujer baja tiene, la mayoría de nosotros somos de talla baja. Tenemos que tener más cuidado en hacer actividad física para preservar la masa, la densidad ósea de nosotros, de ustedes, principalmente las mujeres, ¿no? ¿Qué más? El consumo adecuado de calcio, el consumo adecuado de vitamina D, la exposición al sol, control de los medicamentos inductores y la consulta temprana y la operación. Nos queda una clase, no sé cuándo podríamos hacerla.